Bien, en este video vamos a ver cómo usar las interfaces. En Android las interfaces realmente ayudan un montón a lo que es, por ejemplo, en métodos asíncronos como lo son los de Firebase. Cuando nosotros traemos datos y estamos en otra clase que no es la main activity donde siempre trabajamos, no tenemos forma de saber cuándo terminó de traer los datos. En el método onDataChange, ahí ya nos dice que terminó de hacer el fetch y ya tenemos los datos. Pero ¿qué pasa? ¿Recuerdan que nosotros hacemos todos los tutoriales y en el método onDataChange, nosotros adentro del método este, recuerdan que ponemos, por ejemplo, data snapshot.getValue y obtenemos el valor acá y se lo seteamos después a por ejemplo, ponemos string datos igual a datasnapshot.getValue y ahí obtenemos el valor del elemento. Porque sabemos que acá dentro de esto nosotros ya encontramos el valor y ya lo trajo de Firebase. Pero ¿qué pasa si este método está en otra clase aparte del main activity y nosotros estamos necesitando saber cuándo terminó de hacer el fetch? O sea, cuándo terminó de traer los datos para avisarle esta activity. Entonces vos agarras y decís, bueno, si terminó de traer los datos, ya puedo hacer otra función. Entonces no puedo, o sea, me puedo organizar y no hacer que se pisen cosas en la base de datos o decir, bueno, mientras esto se está bajando yo estoy subiendo otra cosa o... Porque ¿qué pasa? Uno de los problemas que se me planteó en un momento fue este. Nosotros estábamos subiendo archivos a Firebase al mismo tiempo que bajábamos. ¿Qué pasaba? Cuando bajaba, los bajaba más rápido de lo que subía. Entonces nosotros bajamos una versión distinta a la que estábamos subiendo última. Nosotros estamos subiendo una versión actualizada de los datos, pero estamos bajando antes una versión vieja. Por no esperar el momento ese de que terminara de subirse para poder empezar a bajar, nosotros estamos pisando datos y estamos teniendo un problema con eso. Entonces no podíamos hacer en tiempo real una funcionalidad que necesitamos. La idea era que los usuarios pudieran usar entre varios con la misma cuenta la app y que mientras uno haga un cambio, el otro se le visualice y que no se pisen el dato que estaba subiendo uno de los usuarios eh, con lo que estaba haciendo el otro. Entonces necesitábamos saber de alguna forma cuándo se terminaban de subir los datos y cuándo se terminaban de bajar los datos para poder hacer las otras funcionalidades. Entonces, al no encontrar cómo hacerlo, porque el tema de que la documentación de Firebase solamente nos dice cómo utilizar todos los métodos y todo lo que es Firebase para traer y subir datos, nosotros teníamos el onDataChange como, bueno, ahí es donde tenemos todos los datos y ahí es donde se termina de bajar todo. Excelente. Pero nosotros, como esto es asíncrono y depende de cada conexión, de cada teléfono, es difícil estimar cuándo se subía un archivo y cuándo se bajaba. Entonces para eso se nos ocurrió crear una interfaz. Entonces dijimos, bueno, vamos a crear una interfaz, vamos a esperar que la interfaz nos avise a nosotros que se terminaron de subir los datos, que se terminaron de bajar, y después de que la interfaz nos avise, recién vamos a hacer la lógica de, por ejemplo, bajar los archivos o subir los archivos de vuelta. Entonces de esa forma manteníamos como estructurada nuestra aplicación, nuestro código, de manera que esperamos que subiera algo para bajarlo o esperábamos que bajara para después subir los datos actualizados y no se pisara, nada de eso. Lo que les voy a mostrar hoy va a ser algo simple, pero que va al caso y que les puede llegar a salvar un montón las papas al momento de trabajar con Firebase en este sentido. ¿Por qué les va a servir interfaces? Cuando ustedes tengan que hacer un patrón de diseño MVP, seguir una arquitectura en su aplicación para hacerla más mantenible y más legible, eh, van a ver que en un momento no van a poder estar trabajando todo en un mismo lugar. Me refiero a que nosotros, yo los tutoriales los hago y trabajamos siempre en una sola clase, en el main activity, pero podemos estar trabajando siempre sobre la vista, no podemos cargar el main activity de 200 millones de líneas porque es ineficaz. O sea, no podemos pretender crear una aplicación con dos clases porque se va a hacer súper inmantenible y no es la forma de hacerlo. Para eso se crean todos los que son las arquitecturas, ¿no? Para seguir. Yo hoy les voy a mostrar lo que es la arquitectura MVP con Firebase, con una interfaz que nos va a avisar a nosotros cuando termina de traer los datos.
Bien, en un video anterior yo hice esta estructura de datos que ahora no me acuerdo, pero hay algunos que están muy repetidos, como estos están todos repetidos. Ahora cambié un par de nombres. Pero bueno, es una estructura de datos de usuarios, como si ustedes tuvieran lo mismo en cualquier lado. Lo que voy a hacer ahora va a ser una interfaz. Primeramente voy a crear, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, estructura, MVP, modelo vista presentador. Creamos la estructura. Creamos un paquete que se llama modelo, otro paquete que se llama vista y otro paquete que se llama presentador. ¿Cómo funciona esto? Bien, en el modelo nosotros creamos el modelo del usuario. Getter y setter, nada más, no hay mucha magia ahí. Es todos los datos que vamos a usar del usuario. Presentador, bien, el presentador es el que prepara los datos para pasárselo a la vista. Bueno, ¿qué es lo que hace el presentador? El presentador es el que trabaja en segundo plano, haciendo toda la lógica para que la vista sea lo más achicada de código posible. Es decir, nosotros, el main activity nuestro que extiende app compat activity y le setea un content view con un layout, nos está diciendo que esto es una vista, o sea que nosotros es algo que el usuario puede visualizar. Eh, entonces, en la vista, nosotros no podemos tener así de líneas de código, no podemos tener 200.000 líneas de código. Para eso se crean los patrones de diseño y el que les voy a explicar hoy es el más simple para seguir y para empezar. Entonces, para ahorrarnos todo el trabajo de hacer muchas líneas de código en la vista, nosotros vamos a hacer la lógica en el presentador y el presentador va a ser el que le va a decir a la vista, che, tengo los datos listos, mostrarlos al usuario. De esta forma, en el main activity vamos a tener 5 o 6 líneas nomás que reducimos una banda pasando toda la lógica al presentador y no mandando toda la vista, que es un suicidio. Bien, creando el modelo. Creamos una clase nueva que se llama, por ejemplo, usuario, y dentro de la clase esta, lo único que voy a hacer va a ser setter y getters. Voy a hacer voy a pedir los datos de los usuarios, que en este caso son los nombres. Recuerden que tienen que tener el mismo nombre que acá, nombre. Setter y getters y un constructor vacío. Un constructor vacío para poder llamarlo después en el onDataChange y traer el valor de estos de acá. Bien, control A, control alt L para indentar por si les queda desprolijo. Perfecto, tenemos nuestro modelo. Esto es todo el modelo que necesitamos. Presentador, la lógica. Acá vamos a hacer un método, vamos a hacer una clase que va a ser la que es encargada de traer datos de Firebase. Entonces va a llamar traer datos Firebase. Dentro del presentador nosotros podemos poner también, por ejemplo, los adaptadores de Uniview que necesitemos. Por ejemplo, los custom adapters los podemos poner todos acá. Codificar todos los adaptadores. Toda la lógica de la aplicación tendré que ir en el presentador. Dividida nomás, ¿vale? Por clases, por todo. O sea, no es que todo al bardo adentro de traer datos Firebase, ¿no? O sea, no vamos a poner todo dentro de una sola clase. Vamos a hacer lo mismo que en la vista. Al final vamos a tener un presenter con una sola clase y toda la lógica dentro de eso no da. Se va dividiendo por clases. Porque va a haber clases que vamos a tener cosas estáticas, que lo vamos a llamar una sola vez y lo vamos a hacer una sola vez y hacer una clase con tantas cosas no sirve. Bueno, espero que me entiendan, no funciona así. Entrar datos Firebase, lo único que voy a necesitar va a ser traer todos estos datos de acá. Para traer esos datos, ¿qué necesitamos? Primero, vamos a crear un constructor para poder llamar después a esta lógica desde la vista. Ahora, ¿cuál es nuestra vista? Es el main activity. Entonces, este main activity debería ir dentro de la vista. Bien. En traer datos Firebase vamos a crear un constructor vacío. Perdón, vamos a crear un constructor, pero le vamos a pasar, porque vamos a necesitar sí o sí el contexto de donde se ejecuta el constructor para traer los datos. En este caso, voy a crear un contexto y ahora sí voy a crear un constructor a partir de ese contexto. Para que después desde el main activity nosotros cuando llamemos, instanciemos esta clase, le pasemos el context de donde estamos trabajando, que en este caso es el main activity. Es por las instancias de la clase nomás. Ahora, vamos a necesitar también crear un método que va a traer los datos de Firebase. Entonces vamos a, por ejemplo, poner public void
traer datos, o sea, vamos a ponerle get datos Firebase y le vamos a pasar como parámetro un database reference, que este database reference va a ser la referencia a este nodo de acá usuario que va a traer todos estos datos de acá abajo. Bien, entonces lo que necesitamos hacer ahora es traer esos datos. Para eso, mdatabase.addListener for single value, new, value for event listener. Bien. Ahora, yo puedo usar addListener for single value o addValue event listener. Es lo mismo. El tema es que el addListener for single value va a ir a hacer el fetch una sola vez de los datos y el addValue event listener va a estar escuchando todo el tiempo los cambios en la base de datos y ahí va a ser un cambio en tiempo real, digamos, de los datos. Lo que yo necesito solamente es hacer un fetch de todos los datos una sola vez y avisarle al main activity que terminó de hacer ese fetch. ¿Se dan cuenta, no? El problema. Estoy haciendo acá lo de Firebase y necesito decirle acá que terminó de hacerlo. O sea, de otra forma, sin una interfaz sería... o sea, sería engorroso tener que hacer una variable boolean o lo que sea acá y después pedir el get del boolean acá y ver si es true y todo eso, porque es mala práctica, es mejor hacerlo con una interfaz, queda mucho más prolijo. Ya van a ver. En el onDataChange, lo único que voy a necesitar va a ser un for de data snapshot para poder iterar por todos los valores, o sea, por cada nodo y todos los valores del usuario. Se voy a tener que iterar dentro de cada key de estas y traer los valores de ahí, de apellido, nombre, todo eso. Entonces vamos a hacer un snapshot, obtenemos los hijos y adentro del snapshot vamos a llamar a nuestro objeto, a nuestra clase modelo, perdón, lo vamos a llamar así y le vamos a poner snapshot.getValue y vamos a necesitar obtener valores del tipo de usuario.class. Estos tipos de valores son usuario.getNombre, que en este caso es de tipo string. Entonces vamos a guardar eso en una variable que se llame nombre. Entonces va a decir usuario.getNombre. Listo, nada más. Dice que puede tirar un null porque si no hay nada con nombre acá, más vale que le va a devolver null. Pueden hacer una cerda acá y listo. Alt enter ahí y solucionaré un poco el trámite. Pero bueno, ustedes con la estructura que van haciendo en Firebase supongo que nunca van a tener un valor nulo. Y si es nulo, bueno, hacen el assert y listo, no pasa nada. Y vamos a hacer un log i. Vamos a crear acá el tag, si me deja. Paren, esperen que tengo que poner acá primero en data change más nombre. Esto me va a mostrar el nombre. Alt enter, crear una variable constante acá y lo vamos a llamar, por ejemplo, traer datos Firebase. Este tag nos va a decir que viene de la clase traer datos Firebase con el onDataChange del nombre. En este caso nos va a traer todos los nombres de los usuarios que están acá adentro. Bien, perfecto. Ahora nosotros vamos al main activity, que es nuestra vista, ¿no? Entramos a la vista y decimos, bueno, ¿qué necesitamos hacer? Primero vamos a declarar un database reference, que lo vamos a llamar mdatabase. Este mdatabase va a ser la referencia, digamos, al nodo padre de todos los hijos estos, que es usuario, ¿no? Perfecto. Ahora lo que necesitamos es hacer la instancia de traer datos Firebase para poder usar este getDatos Firebase, que no lo estamos usando en ningún lado y nos pueda traer los datos. Bien. Entonces vamos a hacer una instancia de traer datos Firebase. Traer datos Firebase es igual a traer datos Firebase y el context nos va a pedir como parámetro. El parámetro que va acá adentro pueden poner creo que control P, esperen, lo puse bien. New, traer datos Firebase y nos va a pedir dentro un contexto. Ahí está, ¿no? Control P, pueden verlo, lo que nos pide es un contexto. El contexto va a ser this en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es decir traer datos Firebase.getDatosFirebase y getDatosFirebase le va adentro un database reference. Fíjense, database reference de mdatabase. Entonces, le paso el mdatabase que acabo de poner. Entonces, cuando venga el método getDatosFirebase, va a poner el mdatabase acá adentro,
va a ir a esa referencia que definimos en main activity y va a traer los datos. Con eso, miren, fíjense, hice 3 líneas nomás en esta clase, en el main, que es la vista, y me ahorré de hacer todo esto, miren, en la vista. Entonces nosotros ejecutamos este código y vamos al log y le podemos poner traer datos Firebase, que va a ser de info, porque es un log i. Esperamos un ratito. Y nos trae los datos, ¿no? Fíjense lo que tardó en traerlo, ¿no? Tardó un ratito en traerlos. Fíjense si yo hubiese estado escribiendo estos mismos datos al mismo tiempo que se estaban bajando, o si estuviera subiendo estos tipos de datos mientras estos se estaban bajando y necesitaba bajar otros. Fíjense el problema, ¿no? Que merita eso. Pero fíjense que con pocas líneas yo ya dividí mi lógica de la aplicación en distintas partes. En una parte que es el modelo, que es los datos que voy a necesitar traer. En otro que es la lógica de cómo traer esos datos. Y en otro que es la vista, que es donde yo voy a mostrar todos estos datos en un list view, en lo que yo quiera acá para el usuario. Entonces ahora viene la parte de, bueno, y ahora cómo le digo a esta actividad de que yo ya terminé de traer estos datos acá, porque de alguna forma tiene que haber para decirle, che, bueno, terminé de buscar todos estos datos, ahora podemos hacer otra cosa. Mortal. Bien, para eso vienen las interfaces. Entonces en el presentador voy a crear un nuevo paquete que se va a llamar, por ejemplo, interfaces. Y dentro de interfaces voy a crear, fíjense, Java Class y le pongo interfaz. En este caso voy a poner, por ejemplo, vamos a ponerle Firebase Success Listener. En este caso, este listener lo que va a ser escuchar cuando un data snapshot termine y nos va a avisar a nosotros, che, terminó, ya puedes seguir haciendo lo que quieras. Fíjense, en una interfaz se declaran los métodos que se van a usar más adelante, pero no se declara dentro de la interfaz la lógica que va a hacer el método, qué o cómo se va a ejecutar. Solamente declaramos los métodos que vamos a necesitar. En este caso voy a necesitar un método que se llama, por ejemplo, eh, onDatos bajados. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Y este método va a recibir un boolean que va, por ejemplo, decir si está bajado o no. Está, por ejemplo, le podemos decir, sí, está bajado. ¿Está bajado? Sí. True. ¿Está bajado? No, falso. Lo único que le definimos en la interfaz es el método que vamos a usar. Ahora, entrar datos Firebase, nosotros tenemos que decirle que cuando termine de hacer esto, que lo ponga en true. Entonces yo en el main activity puedo venir a decir, bueno, si está en true eso porque ya sé que terminó, entonces puedo hacer otra cosa, lo que yo quiera. ¿No? Fíjense. Esto va a estar bueno, miren, fíjense. Acá, en entrar datos Firebase, voy a crear una instancia de la interfaz. Firebase Success Listener. Le voy a poner, por ejemplo, My Success Listener. Y voy a crear un set interfaz, digamos, que voy a usar en el main activity. Ya les voy a explicar por qué. Public set interfaz. Le vamos a pasar Firebase Success Listener. Le vamos a poner interfaz. Y acá le voy a poner this mSuccessListener es igual a interfaz. Le voy a poner el nombre que quieren acá, me da igual, es lo mismo. Bien, cuando ustedes hacen esto, le estamos ya seteando al main activity, le estamos diciendo que escuche por los cambios que va a tener ese listener. Para decirle al main activity que escuche por los cambios que tiene esta clase, venimos al main activity y luego de instanciar la clase de traer datos Firebase, lo único que van a hacer va a ser set interfaz y le van a decir this. ¿No? Set interfaz. Uy. This. Para eso vamos a implementar, sí o sí, tienen que implementar la interfaz en donde la van a usar para escuchar. En este caso, main activity. Firebase Success Listener. Una vez que ustedes implementen la interfaz, les va a aparecer en rojo delineado. ¿Por qué? Porque necesitamos implementar los métodos de esa interfaz. Recuerden que los métodos de esa interfaz son, en este caso es, onDatos bajados. Entonces una vez que implementamos la interfaz donde queremos escuchar por los cambios, apretamos Alt Enter, implementar métodos y implementamos onDatos bajados. ¿No?
Una vez que implementamos la interfaz y tenemos datos bajados, necesitamos decirle, o sea, necesitamos chequear cuándo esos datos están bajados. Para que chequeemos cuándo están bajados, venimos al onDataChange y una vez que terminó de hacer el for, de traer todo, vamos a decirle a la variable que acabamos de crear MySuccessListener, le vamos a decir MySuccessListener.onDatosBajados true. Entonces le estamos diciendo, bueno, una vez que hiciste el fetch de todo, me lo trajiste, me lo mostraste todo, dentro del onDataChange, porque ahí donde ya bajó todo y trajo, le vamos a decir a la interfaz que lo ponga en true, a un datos bajados. Entonces, en MainActivity, como implementamos esa interfaz y le asignamos el listener desde traer datos, estamos escuchando todo el tiempo que esto termine. Entonces, cuando eso termine, va a poner la variable onDatosBajados en true y onDatosBajados tiene que preguntar ahora si esa variable es true para decir que ya terminó. Entonces vamos a poner if está bajado, o sea, si el valor es true, que viene de allá, vamos a mostrar un toast que diga se terminó de bajar los datos. Y fíjense, con eso ya estaría. Cuando nosotros ejecutemos la app, va a venir a traer datos Firebase. Fíjense, primero viene acá, crea el database reference, crea la instancia de la clase traer datos Firebase. Traer datos Firebase setea la interfaz que va a escuchar por los cambios de los valores que va a tener la interfaz y obtiene los datos de Firebase. Obtiene los datos de Firebase, viene acá, le pasa el database que definimos acá arriba, trae los datos con el add listener for single value. Dentro del onDataChange ya tenemos esos datos, entonces empezamos o sea, ya es exitoso, digamos, que llegamos a Firebase. Entonces trae cada usuario, lo asigna, o sea, get nombre del modelo, que es de tipo string, y lo pone dentro del log de información, de info. Y luego de que termina de hacer todo este recorrido, nos dice a la interfaz que terminó, que ya se bajaron los datos. Entonces viene acá, esto está todo el tiempo escuchando porque es un listener, está todo el tiempo diciendo, bueno, ¿cuándo? Terminó. ¿Está en true? Sí, listo, mostrame el toast. O hace otra cosa, lo que vos quieras. Entonces si ahora ejecutamos este código, capaz que pase rápido, ¿no? Pero vamos a esperar. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, en ese caso ya estaban como precargados en caché seguramente los datos y se terminaron de bajar. Pero déjenme ver si borro los datos de caché. Esperemos que tarde ese poquito de tiempo que tardó al principio, que está muy bueno. eh, que se notó, ¿no? Que cambió un poco. Para poder, para poderlo apreciar un poquito mejor. Porque ahí el toast se muestra rápido, ¿no? Pero fíjense que el toast solamente se está mostrando cuando eso es true. Y cuando eso es true es cuando, cuando, cuando terminó de bajarse todo. Déjenme ver cómo se llama esta app. My application será? No. Tengo muchas apps, che, acá. Ah, Antutu se llama. La puedes instalar directamente. Uep. Ok. Y la vuelvo a ejecutar completa. Entonces una vez ejecutada completa ahí debería tardar un poquitito más en entrar los datos. Bueno, es rápido, lo trajo rápido. Pero fíjense que los trajo y me mostró el toast. Bien, primera parte. ¿Cómo hacerlo con un dato? Con un dato sí, bueno, está bien, true. ¿Cómo hacemos con dos datos? ¿Cómo hacemos cuando yo tenga enlazado otro database de estos, acá, que me traiga los datos del apellido, por ejemplo? Digo, tengo otro en database, así de una, y necesito traer los datos del apellido, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo necesito traer los datos también del apellido, eh, bueno, entonces nosotros podemos traer los datos también del apellido del usuario. Entonces vamos a tener dos datos. Vamos a tener el dato del nombre y el dato del apellido. Y nosotros necesitamos saber cuándo los dos terminaron de cargarse, no solo uno. Con la variable true o false vamos a poder definir uno. Y sería muy mala práctica crear otra
otro método que diga onDatos bajados 2 y ponerle acá onDatos bajados 2 true y después chequear acá otra interfaz onDatos bajados 2, o sea, la misma interfaz no, pero tener onDatos bajados 2 y tener otro, o sea, estaría pésimo eso. Para hacerlo a esto, vamos a hacer una cosa. Primero vamos a traer de vuelta los datos vamos a traer de vuelta los datos, pero del apellido ahora. Así que voy a copiar esto. Voy a pegar acá. Voy a poner get apellido. Lo voy a crear en usuario acá. Setter y getter. Entonces ya tenemos apellido. Entonces ahora ya nos trae el apellido. Vamos a ponerle apellido acá. Es más, lo podemos comprobar eso y ya estaría. ¿No? Ahí nos trajo los apellidos y los nombres, fíjense. Bien. Entonces, ahora, vamos a poner data change apellido. Así se ve mejor. Ahí está, un data change apellido y un data change solo, que son los nombres. Bien, ahora, ¿cómo nosotros decimos que terminó de bajar todo de cada uno de los data change? Porque yo lo puedo dejar esto acá y me puede decir, bueno, sí, terminaron los dos, pero ¿cuál terminó primero? O cuándo se terminaron los dos exactamente, están terminados. Una de las formas es dejando como tengo yo acá el datos bajados y bueno, no, va a funcionar lo mismo. Pero lo mejor sería saber cuándo exactamente cada uno de estos data change terminó. Para eso, lo único que vamos a hacer va a ser cambiar un poco la lógica. Acá en vez de ser un boolean va a ser un entero ahora, que va a decir bajado, ¿no? Ese entero va a recibir un número que lo vamos a definir en el o sea, vamos a crear una clase que se va a llamar utils, un paquete se va a llamar utils. Dentro de utils vamos a crear una clase que se va a llamar constants y dentro de constants vamos a crear constantes. Vamos a hacer una clase estática. Public. Creamos una clase, podemos ponerle public final class constants y acá adentro podemos por ejemplo ponerle le podemos poner grupo, no, grupo no, le podemos poner data 1 descargado es igual a 1. Public static final int data 2 descargado igual a 2. Entonces nosotros acá desde el traer directamente, como ya es un entero esto, datos bajados, vamos a decirle dentro de este database que vendría siendo acá y después del final de este que vendría siendo ahí. Entonces tenemos, fíjense, acá y este y acá. Entonces acá vamos a poner ¿cómo lo tenía el nombre? Listener, my listener, ¿cómo era? My listener, my success listener, acá. My success listener punto on datos bajados y vamos a ponerla entero, en este caso constants punto data 1 descargado. Y vamos a hacer lo mismo para el 2. Entonces este es el 1, no, este es el 1. ¿Para dónde termina el 1? Acá. Acá termina el 1, el data change. Entonces ahí termina el 1. Déjenme ver bien. Se me hizo medio, medio largo. Y el otro data change termina acá. Datos 2 descargados, por ejemplo. Bueno, fíjense, ¿no? Fíjense el problema que es tener tanto código acá. Yo esto lo podría simplificar mucho más extrayendo esto a un método y después llamándolo y haciendo así con las interfaces.
Pero bueno, fíjense que recién cuando yo tenía la interfaz acá sola no me iba a funcionar porque lo estaba haciendo dentro de uno de los dos y no estaba esperando por los dos. Ahora, ¿qué necesitamos? Cuando nosotros tenemos estos dos numeritos de constants, ahora tenemos uno y 2, este va a ser uno y este va a ser 2. Ahora, voy a tener que crear otra de estas que va a ser, por ejemplo, data descargada, descarga completa, y le vamos a poner la suma de esos dos, que es 3. Entonces, cuando estos dos terminen, se van a sumar y si la suma da 3 es porque los dos ya terminaron. Entonces, en el main activity, lo que tenemos que hacer primero, ahora, es implementar el método con int, que es lo mismo que la regla, pero con int. Vamos a dejar esto, entonces no hace falta copiarlo. Y bien, vamos a crear una variable que sea, por ejemplo, decir check suma, ¿no? Y este check suma va a decir, o sea, int check suma más igual, y le vamos a poner bajado. No sé si va a ser mejor hacerlo así. Entonces, ¿qué va a hacer el check suma? Va a esperar, cuando venga el primero que terminó, va a decir 1 más el segundo. Cuando venga el segundo va a decir 2, entonces 1 más 2 va a ser igual a 3. Eso, fíjense, el más igual este, lo único que hace es ir haciendo una sumatoria, digamos, de los valores que están viniendo y los de bajado, que vendría siendo 1 y 2. Entonces viene 1, se lo suma acá, viene 2, se lo suma al resultado, al valor que está acá. Entonces ahora le decimos if checksuma es igual a constants.data descarga completa, ya sabemos que terminaron los dos de bajarse. Entonces acá sí mostramos el toast. Entonces si ahí lo ejecutamos, va a esperar por los dos y después va a mostrar el toast. Ahora seguramente lo haga medio rápido también. Miren, fíjense lo que tardó, ¿no? En traerlo. Bueno, y como vi, acá me parece que no nos mostró el toast. Bien, podremos tirar un debug y ver qué pasa. Fíjense, si yo marco acá así em, y aprieto el de debug acá, el que está al lado del rayito, me inicia la aplicación en modo debug. Entonces cuando llegue a esta línea me va a saltar para debuguear. Fíjense, y ver qué está pasando. Llegó acá, pum, llegó. Con el F8 yo acá puedo ver los valores, fíjense, bajado 1, puedo ver los valores y con el F8 voy bajando línea por línea. Entonces digo, bueno, checksum más igual bajado, entonces bajado vale 1. Ahora, checksum, si yo lo evalúo, vale 1, ¿no? Ahí nos está diciendo el if. Si evalúo acá, evaluate expression, checksum, puedo ver que vale 1. Y fíjense, 1 no es igual a 3, que es lo que habíamos acordado, que cuando todo es cargado, lo debería poner ahí. Entonces, ¿qué pasa? Viene y cierra y no pasa al toast. Para solucionar esto, lo que podríamos hacer... Ah, claro, sí, lo que podríamos... Claro, claro. Si nosotros declaramos acá dentro esta variable, lo va... Claro, claro, es verdad. Si nosotros declaramos esto acá dentro, lo va y lo definimos así, no va a funcionar. Nos va o sea, nos va a crear una sola vez la variable y nos va a poner con el primer resultado nomás. Pero nosotros tenemos que esperar a que los dos resultados se bajen para sumarlos acá. Para eso simplemente la ponemos acá, check suma y listo, no le inicializamos ni nada. Y ya con eso debería funcionar, claro, debería venir acá, más igual, 1, más 2, 3. Es más, le vamos a correr el debug de vuelta para ver si funciona. Eso lo vamos a ver re bien con el debug. Bueno, inicio el app. Pimba, acá debug. 1, checksum, tanto, viene acá de vuelta. Y a ver si podemos cortar esto. Pasa que lo corto con el F, lo puedo cortar con el F9, pero con el F9 estoy grabando justamente, ahí está, con el F9 estoy grabando justamente el video y si yo aprieto F9 se borra todo. Eso no le den bola, es cosa nomás.
Pero ya con eso debería funcionar, a ver. Más que todo que el debugger 2. Ahí está, se terminó de bajar los datos. Perfecto. Como pueden ver ahí funciona de 10. Y bueno, ahí como pueden ver ya funciona. Viene acá, se fija que terminó el primer data change, agarra, le pone 1 a la interfaz. Viene, termina el segundo data change, le pone 2 a la interfaz. Entonces ahora viene acá, suma los valores esos al checksum. El checksuma ya vale 3. Entonces ahora si checksuma es igual a 3, que es el valor de toda la descarga completa, muéstrame esto o haceme una función. Yo esto lo estoy haciendo lo más simple posible para que ustedes vean y lo implementen en su código con la funcionalidad que necesiten. Fíjense, lo ejecuto, termina de bajar uno, termina de bajar el otro y recién ahí me muestra termino de bajar los datos. Así que bueno, eso ha sido todo, espero que les haya servido. Suscríbanse para más videos así, denle like si les sirvió y comenten alguna duda o sugerencia. Hasta luego.